No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que el gustar de tu presencia. Una vez más. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que el gustar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que el gustar de tu presencia. Aleluya. No hay sustitutos para la presencia de Dios. Amén. Él está o no está. Y yo sé que Él está aquí en medio de su pueblo como poderoso gigante. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 73. Es un salmo extenso, salmo de Asaf. Hoy tenemos cena del Señor, así que no me voy a extender mucho, no se preocupe. Podemos recostar allí, quizás entra mucho frío, tal vez. Podemos recostar. No queremos que nadie se nos engripe aquí. No, más no, yo no quiero más. Por eso, no queremos que... Fue la portera aquí. Muy bien, fue la portera. Ok. Ok. 73. Vamos a ver un salmo de Asaf, ¿sí? El Salmo 73. Un salmo que lo podríamos dividir en tres partes. Asaf era un hombre de Dios, tanto él como sus hijos. Era un ferviente adorador. Diga conmigo, era un ferviente adorador, es decir, era un hombre que sabía que el propósito por el cual había sido enviado de parte de Dios a esta tierra era para adorar a Dios. Es más, tenemos salmos de Asaf. Pero en un momento dado de su vida, ¿sí?, él comienza a tener, diría yo, una crisis emocional. ¿Por qué? Porque empieza a mirar su entorno, empieza a mirar, en los tiempos que vivía, comienza a mirar su entorno y quita la mirada de Dios. Y cuando nosotros quitamos la mirada de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe. ¿Qué pasa cuando bajamos la mirada de Jesús? ¿Qué pasa cuando dejamos de mirar a Dios y de confiar más en las promesas de Dios para que se hagan realidad en nuestra vida? Y empezamos a mirar la realidad que nos rodea, nos vamos a encontrar con muchas injusticias. ¿Sí o no? Sí. Nos vamos a encontrar con la maldad de los hombres. ¿Sí o no? ¿Sí? Nos vamos a encontrar quizás en una crisis, yo no diría espiritual, porque el que nació de nuevo, el verdadero Hijo de Dios, es muy difícil que tenga una crisis espiritual, pero sí una crisis emocional. Como diciendo, pero, por eso digo, vamos a ir a este salmo, ¿sí? Porque no solo Asaf lo tuvo. Momentos de debilidad, momentos quizás de flaqueza, lo tuvieron otros hombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo único que en el Nuevo Testamento encontramos hombres de Dios súper fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo y sabían despojarse rápidamente de esas cosas. Entonces vamos a encontrar a este hombre que es un ferviente adorador, que en una etapa de su vida baja un poco la mirada de las cosas del cielo y comienza a mirar las cosas de la tierra. Así que vamos a ir primeramente a la primera etapa
del Salmo 73. Dice Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. ¿Verdad? ¿Es bueno Dios? Amén. Amén. ¿Es benigno Dios? Amén. Amén. Dios es bueno, Dios nos ama con un amor entrañable, algo que nosotros hasta ahora, si bien lo experimentamos, no vamos a ver todo el esplendor del amor de Dios hasta que lleguemos allá a su presencia. Pero Dios es bueno. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan las circunstancias de la vida, nosotros sabemos que Dios es bueno. No hay maldad en Él, no hay malicia en Él. Dios es bueno y quiere nuestro bien. Y cuando algo que no es tan bueno nos sucede, Dios agarra eso que no es tan bueno y lo torna para nuestro beneficio. Por eso Romanos 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, les ayudan ¿para qué? Para bien. Pero ¿de qué tenés que ocuparte tú? De amar a Dios. De amar a Dios. Decirle a tu hermano, tenés que ocuparte de amar a Dios. De poner tu mirada y tu confianza en Dios. Esa es nuestra única preocupación. Debería ser lo único que nos debe interesar en esta vida. Amar a Dios. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces todo lo que venga se va a tornar. Si es bueno, se va a potenciar 100 veces más. Y si no es tan bueno, Dios lo va a enderezar para nuestro beneficio. Los hermanos de José, por celo y envidia, planificaron que quitarle la vida a José. Lo tiraron en un pozo. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba con José? José amaba a Dios. Y como Dios amaba a José y tenía un propósito con José, movió la voluntad de uno de sus hermanos e hizo que una compañía, ¿sí?, de compra y venta, que compraban esclavos y vendían, pasaran por allí. Entonces, ¿qué hace Dios a través de ese hermano? Hace un nuevo plan y le dice: vamos a sacar a José de la cisterna, porque mire, si sería que ellos querían matarlo, que la túnica de José ya habían matado un animalito y lo habían enchastrado con la sangre para mostrarle al Padre. Pero como José amaba a Dios y Dios amaba a José y tenía propósito, mueve la voluntad de este hermano, lo sacan del pozo y lo venden como esclavo a Egipto. Como esclavo lo vendían, no sabían a dónde lo llevaban, pero los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. ¿Y Dios qué hace? Cuando ellos desaparecen de escena, Dios empieza a trabajar con José y lo termina siendo segundo después de Faraón en Egipto, siendo un gobernador en Egipto. Entonces, ellos planearon mal, pero Dios, que es bueno, diga conmigo, es bueno, tornó para bien de José. Entonces acá Asaf comienza acertadamente, dice: Dios es bueno para con Israel y para con los de limpio corazón. Amén. Ay, qué hermoso tener el corazón limpio, lavado por la sangre del Cordero. Porque en el corazón están las maquinaciones. ¿Sí? Maquina el corazón. Entonces, qué bueno que cuando dice que solo los de limpio corazón verán a Dios. Entonces hasta acá va bien Asaf. Dice: Dios es bueno y es bueno para con los de limpio corazón. Pero después empieza a hablar de su testimonio, de que hubo un momento en su vida en que tuvo una crisis emocional y comenzó a bajar su mirada de las cosas celestiales, como le decía hoy, y puso su mirada en las cosas terrenales. Y dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua
pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Bueno, hasta el 9. No, hasta el 9. ¿Qué es lo que comienza a decir un hombre que es un ferviente adorador? Se supone que es un hombre que tiene comunión con Dios, porque tiene esta crisis emocional y comienza a mirar las cosas terrenales. Dice, tuve envidia de todos esos pecadores. Hermano, aunque parezca que ellos van muy florecientes en lo que hacen, mienten, engañan, hacen fraude, ¿sí? Adulteran, roban. ¿Qué más puede encontrarse usted? Dígame, a ver, ¿qué más? ¿Qué cosa le molesta a usted? Por ejemplo. La hipocresía que tiene la gente. Eso es lo peor. ¿Qué le molesta de las cosas terrenales? Todo eso. La maldad. Porque hay gente malvada en este. Mira las cosas que están pasando. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Que les caiga la justicia de Dios así ya de una, sí? Que Dios mande fuego del cielo y los consuma. No, A veces sí, eso lo sabrá Dios. A veces Bueno, sí. Depende de la mirada. seamos honestos y seamos sinceros. Cuando estamos con Jesús, no, misericordia. Cuando estoy sin ese día desviada, no, que le caiga. ¿Verdad? Porque decir, ¿cómo? A mí me cuesta tanto ahora tener mi casita, tener mi auto, y aquel vende droga, y mirá la mansión que se compró, y mirá la camioneta 4x4 en la que anda, y este parece que le va bien, y yo que obedezco a Dios, y obedezco los mandamientos, y soy fiel, y laburo 12 horas por día, no puedo cambiar. Fue una crisis que tuvo, ¿sí o no? Sí. Emocional ahí. Pero ¿por qué viene? Un mal momento. ¿Por qué vienen esas crisis emocionales? Porque nos alejamos, bien como decía ahí Romina, nos alejamos de la presencia del Señor. Porque aunque todo parezca floreciente, Dios ya sabe cuál es el fin de ellos. Y no se olvide usted que la única bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, no le genera un dolor de cabeza, es solamente la bendición de Dios. Todo lo que viene por fuera de la bendición de Dios, ¿sí? Todo lo que viene por fuera, que toma atajos, ¿sí? Como dicen algunos, hay un proverbio que habla ahí, ¿no? Del que se enriquece rápidamente, ilícitamente, no termina bien, aunque a usted le parezca que sí. Estos hombres, dice Asaf, qué feo, porque a Asaf le viene a surgir uno de las obras de la carne, la envidia. Y él lo dice. ¿Sí? Me debilité en los frutos del Espíritu, se ve, y me surgió la obra de la carne. Me dio envidia de estos. Entonces, Dios, que ya sabe el fin de ellos, después le revela a Asaf las cosas. Porque no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? No todo lo que a usted le parece... qué éxito que tienen, miren qué bárbaro que les va, es así como usted lo ve. Entonces, es mejor pertenecer a, como leíamos hoy al principio en Sofonías, que dice Dios, dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confíe en el nombre de Jehová su Dios, que no hable engaño, que no hable mentira, que no haga injusticia. Es preferible pertenecer a ese remanente pequeño que dejar de hacer lo bueno y empezar a hacer lo malo y entremeterse con las cosas que hacen los hombres que no tienen temor a Dios y que el fin de ellos, aunque crean que van bien, es un fin desastroso. Y como hombres de Dios y como mujeres de Dios, cuando usted quiere surgirle esto de empezar a mirar lo de al lado y no mirar a Dios, arrepiéntase en el nombre del Señor.
tenga más hambre y fe y tenga más hambre de Dios y fe en el Señor, que el Señor es poderoso para bendecirlo a usted también y que usted tenga más que suficiente. Pero siga temiendo a Dios. Pero esta crisis que tuvo Asaf, también en un momento la tuvo Habacuc. Y lo tuvieron otros hombres. ¿Sí? Y una vez la tuvo Jeremías. Y Dios le dice, Jeremías, a ver, ojito Jeremías, conviértase en ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Entonces, en el versículo 10 en adelante, empieza a decir, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿El pueblo de quién? El pueblo del Señor, redimido por la sangre del Cordero. Dios lo reunirá, Dios lo hará volver y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dios va a saciar la sed de su pueblo. Dios va a satisfacer la necesidad de su pueblo. Y dice aquí, ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos. Y ahora la arrancó de vuelta. Terrible. ¿Conoce a alguien así usted? ¿Conoce a alguien así que de golpe parece que va a cambiar de espíritu? Arrancó de vuelta. Como las olas del mar. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero mire las cosas tremendas que dice Asaf. Cualquiera que dice, que vea un adorador, después hablar así, se endemonió. Lo agarró y le dio. Se endemonió, diría. ¿Qué pasó? Y le digo y se lo vuelvo a repetir. Asaf no era un adorador cualquiera. Un adorador es una persona que sabe entrar en intimidad con Dios y tocar el corazón de Dios. Pero si no estamos constantemente en ese espíritu de adoración, de estar en la presencia de Dios, como le dije hoy, la presencia de Dios no es sustituible por nadie. Entonces, cuando nosotros nos vamos alejando de su presencia, empezamos a pensar pavadas, empezamos a decir tonterías. Y él acá sigue diciendo una cantidad, está dando su testimonio, pero sigue diciendo una cantidad de tonterías, ¿no? Dice, alcanzaron riquezas. Y vamos a dejar eso ahí, podría decir más cosas, pero... Dice, ¿en cuál iba, perdón? En el 17, ¿verdad? En 17. Bueno, él pensaba todas estas pavadas, decía tu hermano, él pensaba esas pavadas. Perdón que se está grabando, perdón lo que no miran. Hasta, versículo 17, decirle a tu hermano o tu hermana, vos pensás pavadas hasta. Hasta. Vos pensás, ¿sí? Pavadas hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Claro. Porque mientras él pensaba tonterías, Dios estaba ahí mirándolo y diciendo, ¿cuándo me vas a preguntar cómo van a terminar ellos? Y pasaba un día y Asaf no se acordaba de Dios. Y pasaba 2 días y Asaf no se acordaba de Dios. Y Dios dice, ¿cuándo me vas a preguntar? Entonces dice que en un momento tuvo una revelación del Espíritu. Y dijo, bueno, voy a preguntarle a Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay cosas, a ver, y esto es importante, hay cosas que suceden que no las vamos a entender hasta que no entremos en intimidad con Dios. Hasta que no entremos al lugar de su morada, al lugar de su presencia, al santuario,
hasta que no recibamos el consejo, la guía, la dirección de Dios, hay cosas que nosotros no las vamos a comprender. Por eso es bueno que lo que usted no entiende, se meta usted, ¿sí?, en la búsqueda de Dios. Porque si usted no se mete en la búsqueda de Dios, Satanás va a seguir robándole su tiempo, poniendo maquinaciones en su mente para que usted se amargue, para que usted se angustie, para que usted crea que no va a poder resolver nada en su vida. Entonces, solamente entrando en la presencia de Dios, porque el santuario habla de la búsqueda de su presencia, allí es donde está su presencia. Su presencia no se sustituye por nada. Entonces, cuando nosotros entramos en su presencia, Dios comienza a revelarnos las cosas, comienza a hablarnos, comienza a aconsejarnos, comienza a guiarnos, a dirigirnos, a que podamos tomar buenas decisiones, ¿sí? El Señor quiere revelarse a nuestra vida. Y dice así, que allí en su presencia, Él tiene ese encuentro con el Señor y el Señor le muestra, ¿sí? Como le decía, que no todo lo que brilla es oro. Y dice, ciertamente, miren lo que entendió ahora, los has puesto en deslizadero. ¿Qué es un deslizadero? Una cosa que es un tobogán. Como un tobogán, barranca abajo. Barranca abajo. Exactamente. Toda la gente de la cual Asaf decía, ay, les tengo envidia, parece que le va bárbaro los negocios, parece que ellos no tienen problema, ¿ves? Dice acá, cuando entró en la presencia de Dios, Dios le reveló y le dijo, ay, dice, ahora me di cuenta, Señor, todo ello está en deslizadero. ¿Y qué más? Dice acá, y en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Jehová, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Vio? ¿Cuál es el fin de toda esta gente? Que no tiene temor de Dios, que no respeta a prójimo alguno, que le pisa la cabeza a quien sea, que traicionan a otros que le han dado confianza, ¿sí? Que han causado mucho dolor a veces a otros. ¿Cuál es el fin de ellos? Para allá abajo. Pero el que ama a Dios, el fin de él es para allá arriba. Así que no tengas celos, ni envidia, ni codicies nada de los que no temen a Dios. Vos ocupate de amar a Dios y Dios te va a bendecir y te va a ayudar a ti. Poné la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, para que no entres en crisis emocional y te entres a debilitar. Y bueno, pruebas hay miles. El otro día nuestra hermana Marianela, lo cuento, lo que me decías antes de irte, ella, usted sabe que es hermoso su taller, su puesto, bueno, joyería, artesanía, de todo. Y ella los domingos está en la feria, ¿no?, del Parque Rodó, y después en la semana está en otro lado. Y si no me equivoco me decías así, que los demás puesteros decían que ellos no vendían, pero sobre ti tú vendías bárbaro. ¿Y por qué? Porque la bendición de Jehová enriquece, no añade tristeza con ella. La protección de la gracia de Dios sobre ella. ¿Ven? La fidelidad que ella tiene con Dios, con el servicio a Dios. Bueno, la oración también de la iglesia, de todo. Hay una diferencia. Entonces aquí Asaf no estaba valorando que ante todas estas otras personas él era un hombre especial, un hombre distinto. Pero cuando entró en el santuario comprendió el fin de ellos. Y cuando comprendió el fin de ellos,
y se dio cuenta que él estaba hablando tonterías. Mire lo que le pasa. Comenzó a tener ahora una crisis física. Dice acá, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pensó que le iba a dar un infarto. Y dice, sigue diciendo, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando nos ponemos tercos y solo peleamos y miramos por las cosas materiales y no por las cosas celestiales, cuidado con el cuore. Mira, hermano, yo prefiero no pelear por ningún ladrillo y pelear solo por la bendición de Dios. Amén. El que vive peleando por ladrillo ya termina ahí haciéndole reanimación. Mucho más tiene Dios para dar que el diablo para quitar. Y él dice, cuando me di cuenta que con mis pensamientos y mi actitud deshonré mi confianza en Dios, abandoné mi fe en Dios y me fui a pensar más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, cuando me di cuenta que era una bestia, que no estaba razonando bien, me di cuenta que no entendía nada, y ahora mi carne me pasa factura, porque me dice acá que su corazón él sentía punzadas. Pero en el 23 reconoce que a pesar de ser una bestia torpe, yo siempre, dice, mire qué maravilloso, ¿qué dice? Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora no desea más nada en la tierra que la presencia de Dios. ¿Vio cómo cuando nosotros entramos en la comunión con Dios, en la oración, en la adoración, a mirar más las cosas del cielo que las de la tierra, nosotros comenzamos a entender que el que tiene a Dios lo tiene todo y el que no tiene a Dios no tiene nada? Por más que parezca que lo tiene, no tiene nada. Porque todo lo que adquiere en esta tierra no lo va a poder llevar al más allá, ni al más acá. Pero el que tiene a Dios está guardado, protegido y bendecido acá, y guardado y bendecido y protegido allá. A pesar de que quizás Asaf tropezó con sus pensamientos y palabras y se alejó un poco de la comunión con Dios, por eso empezó a pensar así, Dios nunca se alejó de Asaf. Dios siempre estuvo detrás de él, siempre estuvo buscándolo, siempre estuvo guardándolo, siempre estuvo ayudándolo. ¿Cuántas veces muchas veces alejado de la comunión del Señor? Nos hemos ido alejando, enfriando y empezamos a negociar con las cosas de este mundo y Dios sigue allí atrás nuestro, esperando que en algún momento recapacitemos y entendamos que veníamos bien y que todo lo que estábamos avanzando era porque Él iba abriendo camino donde no lo había, porque Él venía ayudándonos. Amén. Amén. No te alejes nunca del santuario de Dios, del lugar de su presencia, del lugar de su morada, porque hay cosas que Dios quiere hablarte, hay cosas que Dios quiere decirte, hay cosas que Dios quiere mostrarte, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y dice acá, con todo yo siempre estuve contigo. Y ahí reconoce, me tomaste de la mano derecha. Dios no es hombre, dice en la palabra número, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si un día Él tomó nuestra mano, Él no la va a soltar.
Usted quiere soltarse de la mano de Dios a veces. Bueno, ustedes no, los que están en el otro lado. Pero Él nunca quiere soltarse de nuestra mano. Y a su tiempo Él nos bendecirá y nos dará lo que precisamos. Y dice aquí, y me has guiado según tu consejo. ¿Qué mejor que ser guiado por el mayor de los consejeros? Jesús en Isaías se presenta en Isaías 9, admirable, consejero, príncipe de paz. ¿Qué mejor que mi consejero sea aquel que creó el cielo, la tierra, el universo y todas las cosas que existen? No hay nada que Dios no sepa, no hay nada oculto delante de sus ojos. ¿Quién me puede dar un consejo más certero que Él? Nadie. No existe hombre, no existe mujer que me dé un consejo más seguro que el consejo que Dios me puede dar. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mire, Asaf puso de vuelta su vida, ¿sí?, en las manos totalmente de Dios. Y no solo tiene la seguridad de que en esta vida va a estar acompañado, va a recibir un buen consejo, sino que también entiende que tiene la seguridad de que el día que cierre sus ojos en esta tierra, va a haber alguien en la gloria que lo va a estar esperando para recibirlo, y ese es el Señor. ¿Qué más podemos pedir nosotros? Entonces Él sigue diciendo, aquí, estos dos versículos que les comenté, yo les conté una vez un testimonio de lo que me pasó, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan todos? ¿Se acuerdan todos lo que me pasó? Bueno, en el 2008, cuando parte mi esposo, el papá de las nenas, el pastor Luis, al mes y medio, me acuerdo que estaba, no sé, creo que estaba picando zanahoria, mira. Creo que estaba picando zanahoria para hacer la cena. Y uno que ministra y tiene comunión con Dios, sabe diferenciar cuando es la voz de Dios, cuando es la voz de uno mismo y cuando es la voz del enemigo de nuestras almas. Que va a atacar, ¿qué? Nuestra mente, porque nuestra mente puede ser el taller de Dios o el taller del diablo, eso es así. Ahí es donde se deliberan las cosas, en los pensamientos, porque el hombre tal cual piensa, tal cual actúa. Entonces, cuando estaba cocinando, viene el tentador, el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, como lo quiera llamar, a quererme echarse en mis pensamientos. Y me dice, mira vos, tantos que te pretendían, novios que tuviste, todos tienen se han recibido, tienen sus profesiones, su oficio, están bien de bien y están vivos. Y el que vos, y no quisiste a ninguno de esos, no te quisiste casar con ninguno de esos. Y el que elegiste para casarte, mira, se te murió, ahí estás. Ahora acá pasando trabajo con estas niñas. Y en ese momento que recibo esa avalancha de pensamientos que podía haberme hecho caer en debilidad, en depresión, en angustia, en decir, sí, es cierto, tiro la toalla. Viene la voz de Dios, ni siquiera mi voz intervino. Porque si hubiera intervenido mi voz, quizás me hubiera pasado un poco lo de Asaf. Pero Dios es tan bueno, como comienza diciendo Asaf, que Dios no permitió que fuera yo la que le contestara a él, sino que Dios fue el que le contestó a él y a mí. Y me dijo esto, en el Espíritu Santo me dice, te he guiado según mi consejo. Me dice también otro versículo que no está acá, está en Job, dice, mi cuidado guardó tu espíritu y luego te recibiré en gloria. Y ahí
santo remedio. Estaba el pasado cubierto. Todo lo que había sucedido en mi vida había sido el consejo de Dios. Estaba el presente cubierto. Mi cuidado guardó tu espíritu, guarda. Y luego, y estaba el futuro cubierto. Te recibiré en gloria. Y ahí, porque cuando Dios interviene, el santo remedio se terminó ahí. Y el otro salió picando. No le puedo decir más nada, ni a mí, ni a Dios. Porque cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, principalmente cuando perdemos un ser querido, estamos vulnerables. Entonces ahí es cuando el enemigo a veces aprovecha, pero Dios, que está siempre con nosotros, Él sale en nuestra defensa. Amén. Y yo sé, cuando es la voz de Dios, por lo general, el Espíritu Santo lo confirma a través de la palabra. Lo que sí me enloquecí cuando busqué el versículo, porque yo quería encontrar el pasado, presente y futuro, y no lo encontraba. Encontraba el pasado y el futuro. Y digo, me falta uno acá, y está en Job. Pero el Espíritu Santo es el que hace unos bordados impresionantes. Y entonces acá Asaf entiende y dice, ¿quién tengo yo a los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Muchos lo dicen de la boca para afuera, pero no lo viven. Por eso viven amargados, por eso viven angustiados, afanosos, preocupados. Porque las cosas de este mundo son pasajeras y temporales, pero las cosas de Dios son eternas. Amén. Entonces debemos procurar más nuestra comunión con Dios que cualquier otra cosa. Primero nuestra paz con Dios, todo lo demás puede esperar. Reconocer lo que dice Asaf. ¿A quién tengo yo? A ti. De ti vine y hacia ti voy. ¿Qué me voy a andar preocupando por las cosas terrenales? ¿O por lo que hace el vecino? ¿O por lo que hace el otro vecino? Tengo que preocuparme de estar bien contigo. Y ahora me llama la atención, fuera de, ya no quiero más nada de la tierra, fuera de ti, no quiero más nada de la tierra. Yo diría, tremendo mentiroso, o sea, si andabas atrás quejándote acá. Ahora venís a decir que no querés nada de la tierra, y te andás quejando ahí. ¿Puedo decir algo? Que hace como 2 días estaba un poco, como andaba mal y eso, y entonces siempre le digo, dime tu palabra. Y me dio Salmo 23, creo que está, dice, enderezaré mesa frente a tus enemigos. Amén. Amén. Entonces, Él siempre... Te va a poner una mesa extendida delante de tus enemigos, sí, para que te goces. Claro. Gloria a Dios. Y entonces, digo, yo siempre, si nos ponemos a discernir la Biblia, que nunca vamos a terminar, al menos yo, siempre Él nos dice, en la Biblia Él nos está diciendo, pero a veces no la sabemos entender, y a mí todavía me cuesta, como a todos. Claro, ¿no? obvio. Hace 22 años que lo sirvo, pero más ahora. Y te voy a decir algo, hoy viene una persona a mi puerta, ¿no? Dice, yo me estaba bañando, bueno, ahí me puse la bata en medio de él, y le digo, sí. Dice, discúlpeme, ¿usted Mirta? Le digo, sí. Dice, venía a pedirle si, ¿usted va a ir a la iglesia hoy? Sí. ¿Usted no me pide una oración por mí? Y vive enfrente, ese muchacho enfrente, y va a la iglesia. Él me dijo que iba a la iglesia cristiana. Entonces, Carlos se llama. Dice, después, dice, porque yo, dice, la iglesia suya se llama Victoriosa de la Unión, está en tal lado, sí. Y su pastora es una rubia, sí. He escuchado, dígale, todo lo que hay, lo he escuchado. Dice, por eso le vengo a pedir hoy que usted ore. Con razón suben los suscriptores. Gloria a Dios. Le digo, ¿cómo no? Sí, con gusto. Gloria a Jesús. Dice, lo único que no le voy a decir, usted ore nomás, Claro, que yo le voy a contar pero Dios después, sabe, pero después voy a venir a dar el testimonio Gloria a de ahí. Dios. Muy bien, lo vamos a poner en la copa de peticiones. Sí, también. Carlos se llama. Sí. Bueno, y dice después, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora entendió, recapacitó, recibió una inyección de fe, de confianza en el Señor.
ahora se dio cuenta que él estaba en una posición existencial más importante que la de todos estos otros que no sabían ni dónde estaban parados. ¿Sí? Entonces dice, ahora Dios es mi porción para siempre, porque aquí los que se alejan de ti, dígalo usted, no lo digo yo. Decía a tu hermano, ojo con alejarte. Lo decimos por tu bien. Los que se alejan de ti, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, miren cómo cambió Asaf. Tremendo, dice. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Cambió totalmente de actitud cuando recibió el consejo de Dios, recibió descanso en su corazón, recibió paz, recibió nuevas fuerzas, recibió confianza para seguir sirviendo y testificando y adorando y glorificando el nombre del Señor. Por eso le digo, es un salmo que habría que repartirlo en 2 o 3 partes, de que puede ser la vida de cualquiera de nosotros, hermanos, porque esto le pasa al más ungido y menos ungido. Si nosotros bajamos la mirada de las cosas de Dios y empezamos a mirar más las cosas de la tierra, ¿sí?, comenzamos a debilitarnos. Pero cuando nosotros ponemos más la mirada en Dios y en su palabra, comenzamos a fortalecernos. Amén. Entonces, este es un salmo que nos llama a la reflexión. ¿Podemos tener un momento de debilidad? Sí, pero enseguida corra a la presencia de Dios, enseguida corra al santuario, enseguida corra a que Dios le dé el consejo, lo guíe, lo fortalezca. Amén. No es tiempo de debilitarse, no es tiempo de retroceder, es tiempo de seguir avanzando porque Dios está con nosotros. Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que todos se salven, que todos sigan adelante porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque el tiempo de la gracia, de la dispensación de la gracia de Dios está terminando. El Señor Jesucristo puede mandar a buscar su pueblo en cualquier momento.